Hola mi querida amiga, ¿cómo estás? Pero qué placer es poder otra vez sentarnos a dedicarle un tiempo de calidad a la palabra de Dios. Te propongo en esta mañana continuar con el estudio de 1 Timoteo capítulo 2 en su segunda parte, donde vamos a mirar los versículos 9 al 15 y allí vamos a ver el rol o la función de la mujer en la iglesia. Recordarás que en el bloque anterior, cuando estudiamos las primeras partes del capítulo 2, los primeros versículos, allí vimos acerca de la oración en la iglesia local. Cómo debemos orar por los gobernantes, orar para que todos los hombres conozcan el Evangelio. Pero hoy vamos a mirar el ajuste que Pablo está haciendo en la iglesia de Éfeso en cuanto a las mujeres. Así que estuve orando mucho por este tiempo para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento y podamos abrir nuestro corazón para poder entender, interpretar la palabra como fue expresada en el original, cómo Dios le reveló a Pablo esta palabra poderosa y hoy nos tiene que revelar a nosotras a través de este estudio para que podamos salir totalmente bendecidas y edificadas y podamos comprender cuál es el propósito de este precioso pasaje de la palabra de Dios. Te invito a orar ahí donde estás, inclina tu rostro, nos unimos, aunque sea virtualmente, en oración al Señor. Padre, estamos tan agradecidas porque nos dejaste tu palabra y podemos tenerla, podemos leerla, podemos estudiarla. Señor, gracias porque también provees este tiempo para que nosotras podamos sentarnos tranquilas a disfrutar de las enseñanzas tan preciosas de tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Dios, queremos darte las gracias porque lo podemos hacer y sabemos que el Espíritu Santo nos va a estar abriendo el entendimiento. Te pido, Señor, que cada una de nosotras, tus hijas, podamos abrir nuestro corazón con humildad para poder recibir tu palabra, escuchar tu voz, mirarnos en este espejo precioso y reflexionar qué debo cambiar, qué debo aprender, cómo lo debo aplicar a mi vida. Oro por cada una de mis hermanas que está del otro lado, de donde quiera que sean, Señor, que tú las estés bendiciendo y que se pueda levantar una verdadera generación de mujeres de Dios que profesan la palabra viva y eficaz. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, te invito ahora sí a que podamos leer juntas los versículos desde el 9 al 15 de 1 Timoteo capítulo 2. Y allí dice lo siguiente: Asimismo, fíjate que conecta con todo lo que venía hablando acerca de la oración y cómo deben ser las oraciones levantando manos limpias. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Para serte sincera, tengo que confesarte que estamos frente a uno de los versículos más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento, que es el versículo 15. Pero el Señor nos va a iluminar en esta hora para que podamos ir explicando versículo por versículo y podamos llegar a comprender qué quiso decir el Espíritu Santo allí y cómo nosotras hoy podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Bueno, el bosquejo que te voy a presentar hoy se consta de 3 partes. Vamos a ver por un lado la apariencia de la mujer en los versículos 9 y 10. Luego vamos a ver la función de la mujer, versículos 11 al 14. Y por último vamos a ver el privilegio de la mujer en el versículo 15. Cuando nosotros miramos los versículos 9 y 10 y ahí hablamos de apariencia. ¿Por qué digo apariencia? Porque nota que el apóstol Pablo dice
que las mujeres se atavíen. Y esto está hablando de nuestro decoro. Esto está hablando de nuestra apariencia externa. Fíjate ahí que la palabra atavíen, para las que anotan, en el original griego viene de una palabra, de un verbo, que es el verbo cosmeo, con K, K-O-S-M-E-O, cosmeo, donde este verbo a la vez deriva del sustantivo cosmos, que es tan conocido como que se aplica a nuestro sistema mundo. El cosmeo es lo contrario al caos, y cosmeo significa arreglar, poner en orden. Y eso es lo que Pablo está queriendo enseñar en este versículo. Él va a decir que las mujeres se atavíen, que las mujeres se pongan en orden, que las mujeres se decoren. Ahora, fíjate que Pablo no va a continuar con una lista de los no te pongas esto, como muchas de nosotras quizás hemos crecido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, donde nos decían, no podés usar esto, no te podés maquillar, no te podés teñir el pelo, no podés usar tal cosa, no podés vestir tal otra. Y hemos crecido quizás bajo el imperio del no. Y Pablo no pierde tiempo diciendo, miren mujeres, ustedes no se pueden poner esto, no se pueden poner aquello. Creo que Pablo va a la esencia del corazón de una mujer, porque verdaderamente a lo que Pablo se está refiriendo acá es a la actitud interna, apropiada de una mujer, que las mujeres se atavíen, se pongan en orden, se decoren. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Y ahora nos da la lista. Él nos va a decir, en primer lugar, con pudor. Y cuando nosotros miramos allí la palabra pudor, tenemos que entender que pudor es sentido de vergüenza. Eso es ataviarme con pudor, con un sentido de vergüenza. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo acá el apóstol Pablo? La mujer no puede vestirse de una forma que llame la atención. Estamos hablando de estar en el culto, reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo en el culto de adoración. Y no puede llegar la mujer ataviada de una manera que llame la atención. ¿La atención de quién? Y bueno, en primer lugar, de los hombres. Porque nosotras las mujeres tenemos que entender que para el hombre muchas veces podemos ser de tropiezo si estamos utilizando una vestimenta que muestra demasiado nuestras curvas, o que muestra algún escote, o que muestra demasiado nuestras piernas. Y perdóname que te hable con esta libertad y sinceridad, porque estoy hablando de mujer a mujer. Y muchas veces nosotras, las mujeres, podemos ser tentadas a vestirnos de tal manera que llamemos la atención de un hombre, y pensar en la gravedad que puede ocasionar que vamos al culto, a la iglesia, para adorar a Dios, para mirar a Dios, para que el centro sea Dios, y de pronto, a veces, la actitud de una mujer, la vestimenta de una mujer, puede llegar a ser de tropiezo para un hombre que no pudo adorar, porque hubo una mujer que llamaba demasiado la atención, porque no se había vestido con pudor. Ahora, también esta palabra pudor, sentido de vergüenza, tiene que ver con el ir desalineada, porque ustedes vieron que por ahí vamos a los extremos. Bueno, entonces no me tengo que arreglar, tampoco voy a ir desalineada. No es lo que Pablo está queriendo decir. Que se decore, que se ponga en orden, que se atavíe. Perdón. Porque no puedo ir al culto desalineada, porque también voy a llamar la atención. No puedo ir al culto con la prenda que uso todos los días para limpiar mi casa, por ejemplo. Y no te estoy hablando de ponernos ropas caras, al contrario, porque eso sería llamar la atención, que era lo que hacían estas mujeres en esa época. Porque si nos preguntamos, ¿por qué Pablo tiene que escribir esto? ¿Por qué Pablo se mete con las mujeres? Porque justamente las mujeres en la iglesia de Éfeso, las que tenían dinero, se ataviaban de una manera tan extravagante, con joyas muy costosas, con vestidos muy costosos, que valían para, por ejemplo, el que era pobre, que ganaba un denario por día, tenía que trabajar 5 a 7 años para llegar a comprarse un vestido que estas mujeres se ponían un domingo, y cada domingo utilizaban un vestido nuevo, porque ellas sí podían.
Y Pablo quería lograr el equilibrio en medio de la iglesia. ¿Por qué tanta diferencia entre la que tiene y ostenta y humilla a la hermanita que no tiene? Porque no pasa por la prenda, por la marca, por el costo de un vestido, el estar alineada y el estar decorada. En la sencillez también, podemos estar bien ataviadas delante de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Por ahí hay mujeres que podían llamar la atención con los hombres porque mostraban demasiado, otras llamaban la atención porque estaban muy desalineadas. Pero también el peligro puede suceder en que muchas veces las mujeres también tenemos esa competencia al vestirnos, de mostrarle a otra mujer que tengo algo nuevo, que me pude comprar este zapato de este color que no tenía. Y muchas veces caemos en esa tentación de mostrarle, de llamarle la atención a otras mujeres, y esto tampoco está bien. Por lo tanto, Pablo dice, no sean de tropiezo, atavíense con pudor. Miren, Calvino dijo una frase que me encanta y te la quiero compartir. Él dijo, la mujer de Dios pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. Te la voy a volver a leer, porque la verdad que esta frase cautivó mi corazón. Y porque para mí es una motivación el poder ataviarme de esa manera. La mujer de Dios pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. Y yo estaba pensando, Pablo está hablando de cómo debo ataviarme para ir al culto, para congregarme en la iglesia con mis hermanos en la fe. Y muchas veces quizás vos puedas estar pensando, bueno, para la iglesia me pongo esto, pero en la semana me pongo lo que quiero. Tampoco. Porque ¿dónde está nuestra integridad? ¿Dónde está nuestra santidad? ¿Para quién nos vestimos? De lunes a lunes o de lunes a domingo tengo que ser la misma. Donde quiera que me encuentre y aunque vaya a una fiesta, tengo que mostrar a Cristo. Pablo apunta a la esencia y nos va a estar queriendo hacer entender que nuestra apariencia externa revela cuál es nuestra esencia interna, mi querida mujer, amiga que me estás escuchando. Pero también Pablo va a decir, miren, vístanse con modestia. Y modestia es sentido común, es pureza mental. Y esto es mente sana y esto es autocontrol. Y cuando hablamos de autocontrol, hablamos de templanza, que es uno de la parte del fruto del Espíritu Santo que se relata en Gálatas 5, 22 y 23. O sea, que una mujer que se viste con modestia es una mujer que se viste con autocontrol. Porque a la hora de arreglarse, a la hora de ataviarse, a la hora de decorarse, tiene un perfecto control de sus pasiones pecaminosas. Y yo sé que muchas veces cuando vamos a comprar una prenda, y más si nos vemos quizás un poco más delgadas, tendemos a comprarnos 1, 2, 3 talles menos, porque, ¡ay, qué bien que me veo! Muchas veces somos quizás tentadas cuando vamos a comprar un vestido, a ponernos algo que, como te decía antes, muestra demasiado. Y sabes que esa es la carne. Que no sea la carne la que elija el talle de tus prendas, que no sea la carne la que elija el modelo de tu vestido, que sea el Espíritu Santo, ese autocontrol, esa modestia a la hora de adquirir una prenda, la que te diga, vos sos una hija de Dios, vos sos templo del Espíritu Santo, vos no te podés vestir como tu carne te pida. Porque vos tenés que mostrar a Dios, porque tu apariencia tiene que ser la de una mujer piadosa, como vamos a terminar viendo en este primer punto del estudio de hoy. Porque una mujer modesta es una mujer, como dije, que tiene templanza, que no es sensual, que como verdadera hija de Eva, lamentablemente, como verdaderas hijas de Eva, las mujeres queremos ser endiosadas. ¿Se acuerdan lo que le dijo la serpiente? Que Satanás mismo, si comes del fruto serás como Dios. Y Eva se emocionó tanto. ¡Wow! Voy a ser como Dios. Es que las mujeres queremos ser endiosadas y muchas veces nos vestimos de una manera sensual para llamar la atención y para ser endiosadas.
Pero también vestirse con modestia es vestirse con buen juicio. Y esto, mujer, no nos va a costar. No nos va a costar el elegir nuestra prenda y cómo nos vestimos y para quién nos vestimos, en la medida que nosotras tengamos más y más comunión con el Espíritu Santo. Para yo poder vestirme de una forma pudorosa y modesta el domingo que me toca ir al culto de mi iglesia, yo tengo que comenzar el lunes a preparar mi atavío, pero mi atavío interno, en una conexión profunda con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, porque cuando yo más conexión tengo con Dios, con su palabra, con la oración, más me enamoro del Señor y más o menos, me va a costar a la hora de ir a mi guardarropas antes de vestirme para salir a un culto o para salir a donde quiera que vaya, menos me va a costar decir, esta prenda la desecho. Porque esta prenda no es digna de una mujer que es templo del Espíritu Santo. Y que la gente no tiene que admirar mi cuerpo, la gente tiene que ver en mí a Dios. Tiene que ver en mí a Dios. Que la carne no decida cuál sea el talle de tu vestido, ni el modelo, ni el diseño de tu vestido. Que sea el Espíritu Santo. Porque las mujeres de Dios tenemos que guardar una apariencia digna de una hija de Dios. Pudor, modestia. Y Pablo va a decir en el versículo 10, vístanse con buenas obras. Y esto es lo que brota de adentro de nuestro interior y se refleja en nuestro exterior. Por eso él va a decir, mujeres, vístanse con piedad. La última palabra del versículo 10, piedad. ¿Y qué es piedad? En el griego la palabra piedad es la palabra eusebia. Nosotros conocemos en el español esta palabra quizás como un nombre propio, el nombre de una mujer, Eusebia. ¿Y qué significa Eusebia? Significa entregada a Dios, significa amante de Dios. Mujer que me estás escuchando, vistámonos de buenas obras. Eusebia, piedad. Tu vida y mi vida tiene que inspirar a la piedad. Y tenelo en cuenta y retén esta palabra porque vamos a terminar el estudio de hoy hablando de la piedad. Y sobre todo aquellas que somos madres, que aún estamos criando hijos. Vestite de piedad. Pablo va a utilizar mucho la palabra piedad en su carta. Nos va a decir cuando oramos por los gobernantes, que oremos por todos los que están en eminencia, para que vivamos en toda piedad. En el capítulo 4 le va a decir a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Una de las metas que me propuse durante el estudio de 1 Timoteo es orar todos los días para llegar a ser una mujer piadosa. Yo quiero que se vea en mí la piedad. Yo quiero que se vea en mí que hay una mujer entregada a Dios y amante de Dios, porque esta es la verdadera apariencia que se tiene que ver en una mujer cristiana. ¿Qué estamos mostrando? Quizás a veces aparentamos por fuera lo que no somos por dentro. Lamentablemente te quiero decir que lo que hay adentro en algún momento se va a reflejar. Y muchas veces, quizás a muchas mujeres o en alguna etapa de la vida, cuando éramos más jovencitas, nos ha costado decidir cómo vestirnos, porque queríamos llamar la atención con nuestra apariencia externa. Pero en cuanto vamos conociendo a Dios y enamorándonos más de Él, menos nos va costando el decir, esto no me lo pongo. Esto no me lo pongo porque no es digno de una mujer que profesa piedad. Mira, hay una frase que la dijo Sócrates y la quiero aplicar para terminar este punto. Él dijo que el hombre visible y el invisible sean uno solo. Yo lo voy a aplicar a nosotras las mujeres. Que la mujer visible, que la apariencia de la mujer, la de afuera y la invisible, mi esencia, sean una sola. Que si me tuvieran que dar vueltas, como puedo dar vuelta a una prenda del derecho y del revés, luzca lo mismo. Estoy orando por esta actitud, por vos que me estás escuchando y por nosotras,
apariencia, que tengamos una apariencia de mujeres piadosas. Pero vamos a ir con la segunda parte de este estudio de hoy. Y ahora sí, vamos a mirar los versículos 11 al 14, donde allí Pablo nos va a hablar y enseñar acerca de la función de la mujer en la iglesia, el lugar que la mujer debe ocupar en la iglesia. Y aquí te voy a dejar algunos verbos para que puedas anotar allí en tu lista. Vamos a mirar el verbo aprender, vamos a mirar la palabra sujeción, vamos a mirar la palabra autoridad, vamos a mirar la palabra orden y vamos a mirar la palabra función. Repasamos los versículos. Pablo dijo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Por qué dice aquí la mujer aprenda en silencio? Bueno, vamos a poner el énfasis en la primera parte de esta expresión. La mujer aprenda. Quiero que te ubiques. Volvamos otra vez atrás en la historia, cuando fue escrita esta carta, más o menos en los años 63, cuando Pablo sale de su primera prisión en Roma. ¿Y qué estaba pasando? ¿Cuál era el lugar que ocupaba la mujer judía en la sociedad? Bueno, lamentablemente la mujer judía era una ciudadana de segunda categoría. Quizás has escuchado muchas veces que la mujer no aparecía en las calles, prácticamente poco y nada, ni siquiera participaba en una comida familiar. Los hombres se sentaban en el comedor, la mujer estaba en la cocina sirviendo. La mujer en la iglesia no podía ocupar el mismo sector donde se sentaban los hombres o en la sinagoga, y ellas estaban en un sector aparte. Y muchas veces estos falsos maestros que se estaban introduciendo en Éfeso estaban pervirtiendo y estaban dejando malas enseñanzas, y realmente había mucho desorden en la iglesia. Entonces, hasta se llegó a decir que muchas veces las mujeres durante el culto interrumpían al predicador para cuestionarle a su marido, que estaba quizás en la distancia, ubicado en otro sector del templo, para preguntarle algo acerca de lo que estaba escuchando, y se generaba un desorden. Por eso Pablo tiene que decir, la mujer aprende en silencio en el culto, con toda sujeción. Pongo puntos suspensivos ahí porque quiero seguir aclarándote esto. Aquí no está diciendo la mujer no aprenda. La mujer aprenda. ¿Por qué? Porque ni siquiera para un judío la mujer tenía derecho a aprender. Era el hombre todo y la mujer estaba relegada a un segundo plano. Se decía que la mujer era para tener hijos, para solamente atender las necesidades de los hijos, pero la mujer no tenía derechos, ni siquiera de aprender. Por lo tanto, Pablo quiere elevar el concepto de la mujer. No nos enojemos con Pablo. Pablo no nos está mandando debajo de la mesa. Pablo está elevando el concepto de la mujer y está diciendo, la mujer también aprenda. La mujer también tiene derecho a conocer la palabra, las doctrinas bíblicas, instruirse en la fe para afianzar sus convicciones bíblicas. Pero hay un detalle que tiene que ver con la autoridad en una iglesia. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ubícate, estamos en el culto, donde se reúnen mujeres y varones. Y hay un principio de autoridad establecido por Dios desde el Génesis capítulo 2. No es para que nos enojemos con lo que Pablo enseñó, es para que podamos entender y aceptar el diseño divino. Génesis capítulo 2. Y aquí lo cita Pablo. Él nos va a decir el por qué. No es que Pablo dice, no, las mujeres que se callen y listo. No, no le permito ejercer dominio sobre el hombre durante el culto, sino estar en silencio, porque, versículo 13, nos da el secreto, nos da la verdad, nos explica por qué. Adán fue formado primero, después la mujer, y me voy a detener ahí. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, si me querés seguir con tu Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 15, ahí dice la palabra,
tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Paramos ahí. Dios crea al hombre fuera del huerto del Edén, en el árido polvo del desierto. Dios lo hace al hombre, Dios lo instruye al hombre para que él sea el protector. El hombre es el responsable de trabajar en el hogar, aunque la mujer pueda o tenga que hacerlo, y ya vamos a aclarar algo de esto también. Pero Dios forma al hombre, Dios lo prepara al hombre, Dios le da autoridad al hombre para luego crear a la mujer como una ayuda idónea para él. Y esto es algo que Dios ha diseñado, pero la Biblia aclara que ambos hemos sido creados, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios nos ha creado no menos a las mujeres para que seamos menos que los hombres. Tenemos la misma esencia de Dios. Somos iguales pero distintos. ¿Cómo es esto? Iguales en esencia, distintos en función. Dios es un Dios de orden y Dios ha establecido el orden en toda la creación. Ponete a pensar un ratito. Cuando vas a una institución de bien público, llámese una escuela, un hospital, cualquier tipo de institución, ¿qué hay en una institución? Hay autoridades, hay jerarquías, hay distintas jerarquías donde el de abajo se somete al de arriba, ese a la vez se somete al otro. ¿Por qué? Porque ninguna institución podría funcionar ordenadamente si estuviera sin una cabeza, si no hubiera una autoridad visible a quien rendir cuentas y de quién salir las directivas para que todo funcione bien en armonía. Por lo tanto, Dios ha creado la autoridad para el hogar. El hombre es la autoridad, el hombre es cabeza de la mujer. Iguales pero distintos. Grabate esta frase. Cada uno de nosotros en la familia cumplimos roles distintos y tenemos que estar felices porque Dios en su sabiduría ha decidido que lo que puede hacer la mujer no lo puede hacer el hombre y viceversa. Por supuesto que lo ideal sería que la mujer quedara en casa criando a los hijos, porque nadie, yo siempre les digo esto a mis alumnas en la clase los domingos, lo que una mamá puede hacer por su hijo, no lo puede hacer, ni lo va a hacer la mejor niñera, ni la mejor abuela, ni la mejor tía que vos puedas contratar para que se pueda quedar en tu casa con tus hijos. Nadie va a hacer mejor las cosas ni criar mejor a tus hijos que vos misma. Pero lo cierto es que sí, muchas veces necesitamos salir a trabajar porque el sustento no alcanza. Pero esto no significa que porque Dios haya decidido que la autoridad sea el hombre, que cumplamos diferentes funciones, que las mujeres nos tengamos que sujetar, porque quiero que entiendas esto. Sujetarme al hombre me da protección y seguridad. Y también quiero aclararte esto. No es que Dios por el castigo del pecado, porque fíjate lo que dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, lamentablemente, mi querida amiga, somos las culpables. Por una mujer entró la tentación. Eva fue seducida por la serpiente. ¿Por qué? ¿Te pusiste a pensar? ¿Por qué Satanás apunta a la parte más sensible, que es la mujer? Porque sabía que ella era más fácil para ser engañada. Y no te estoy hablando de que somos más débiles por eso, porque las mujeres quizás somos más sensibles. Y ella atacó a la mujer y sedujo a Eva a comer del fruto. Y Eva le dio a su marido. Tenemos que reconocer que la mujer primero fue engañada.
y luego el hombre incurrió en transgresión. Ahora, Pablo está queriendo aclarar, yo no digo que las mujeres no aprendan, aprendan, pero aprendan en silencio, porque la mujer no fue creada para ejercer autoridad máxima ni en el hogar, ni en la iglesia. Y esto se trata de enseñar desde un púlpito cuando hay varones en la congregación, porque la enseñanza gobierna. Si bien las mujeres tenemos un hermoso ministerio entre nosotras, donde podemos tener reuniones femeninas, donde podemos ejercitarnos en el don de la enseñanza de la palabra y predicar la palabra desde un púlpito a una congregación de mujeres, las mujeres tenemos un amplio y tremendo ministerio para nosotras de ayuda, de oración, de intercesión, de participar en un coro, de enseñarle a los niños, de tener horas bíblicas, de tener discipulados. Hay múltiples enseñanzas. Quiero que te quede claro, Dios nunca desechó a la mujer. Al contrario, en toda la palabra de Dios encontramos a un Dios que ama a la mujer, a un Dios que eleva a la mujer. Estas son cuestiones de mala interpretación de los hombres que han dejado a la mujer de lado. Y Dios y Pablo aquí está queriendo volver a acomodar las cosas y decir, yo quiero orden. Yo necesito que puedan entender cuál ha sido el diseño divino. Mujeres que se sujetan a la autoridad que son los hombres para que las cosas funcionen en orden. Solamente. Mira, quiero terminar este punto dejándote este principio doctrinal tan importante. Cuando pensamos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se nos pone la piel de gallina pensar que entre ellos, cada uno ocupaba una diferente función y el uno se sujeta al otro. Dios Espíritu se sujeta a Dios Hijo y Dios Hijo se sujeta a Dios Padre. ¿Alguno de los tres deja de ser Dios? ¿Alguno de los tres es menos importante porque uno se sujete al otro? De ninguna manera. Los tres son Dios en la misma esencia, pero cumplen diferente función. Y si no es así, si no estás convencida, fíjate lo que dice San Juan. Los capítulos 13 al 17, cuando el Señor Jesús, después que se reúne en el aposento alto, tiene esa sublime oración con su Padre en el huerto del Getsemaní, y todo el tiempo cuando era confrontado con los judíos que cuestionaban su ministerio, que cuestionaban que Él era Dios, Él siempre dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre Dios. De ahí viene el modelo. Autoridad y sujeción para la familia, autoridad y sujeción en la iglesia, autoridad y sujeción en las instituciones, para que podamos funcionar en orden. Muchas veces hemos pensado que la sujeción es como un castigo porque la mujer cayó. Quiero aclararte que esto no está en Génesis 3 después de la caída. Este principio bíblico y doctrinal de la sujeción a la autoridad está en Génesis 2, cuando la mujer es creada antes que sea tentada. Mira, sujetarte a un hombre no te hace ser menos. Esa es una mentira que el enemigo nos ha colocado para que nosotras podamos sentirnos derrotadas. El enemigo, está atacando la autoridad del hombre para que se levante la mujer y ocupe el lugar que Dios ha decidido. Y quizás vos estés pensando, y bueno, si mi marido no lo asume, lo tendré que asumir yo. Quiero que podamos estar orando por nuestros matrimonios, aquellas que estamos casadas, por aquellas que tenemos un papá presente en el hogar, para que este hombre pueda responder al diseño divino y en nuestro hogar pueda haber autoridad y sujeción. Pero volvamos a la iglesia y volvamos al final de este precioso capítulo. Allí Pablo va a terminar diciendo, vuelvo a conectar el versículo 14 para que podamos entenderlo bien. Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. ¿De qué se salvará la mujer? Mira, allí la palabra griega en el original es la palabra sozo, S-O-Z-O. Y es una palabra que tiene que ver o que se traduce al español como proteger, como seguridad. ¿De qué se salvará? Aquí aparentemente la explicación tiene que ver con el tribunal de Cristo, con las obras. Parece que Pablo se está centrando en esa salvación futura cuando Cristo juzgará nuestras obras en el tribunal y nos dará las recompensas a los creyentes. ¿Por qué no está hablando acá de ninguna manera de salvación de los pecados? Porque si fuera así, que las mujeres nos salvamos engendrando hijos, esto significaría salvación por obras. Y nosotras sabemos por Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, es don de Dios para que nadie se gloríe. No puede ser nunca salvación de pecado esta palabra aquí, porque entonces los hombres irían al infierno, porque el hombre no engendra, no da a luz un hijo. No puede ser de ninguna manera salvación de los pecados, porque entonces una mujer que no ha podido dar a luz naturalmente y tuvo que adoptar un niño tampoco se salvaría, o una mujer que en los planes de Dios está que ella se quede soltera y no tenga hijos tampoco se salvaría y se iría al infierno. No está hablando de la salvación por los pecados, quiero que quede claro. Lo que está queriendo decir acá el apóstol Pablo, que así como una mujer que fue Eva precipitó la caída y en consecuencia todas las mujeres tenemos esa responsabilidad, las mujeres como consecuencia de la caída de Eva portamos el estigma de ser las culpables de la caída, de la entrada del pecado en toda la raza humana. Por eso, a modo de conclusión, quiero dejarte este versículo precioso que Pablo está diciendo. ¿Cuál es la solución? A ver, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo vas a quitar ese estigma que portamos las mujeres de generación en generación desde la caída de Eva? Engendrando hijos, criando hijos, realizando tareas maternas, influenciando hijos. Porque aunque la mujer condujo al género humano al pecado, las mujeres tienen el privilegio de llevar al género humano del pecado a la piedad. Las mujeres tenemos el privilegio de criar hijos piadosos. No así el hombre. El hombre es la autoridad, pero la madre es la mayor influencia que un niño tiene en el hogar. Porque Dios asignó esa tarea. Y no estoy diciendo que el hombre se lave las manos y delegue toda la responsabilidad sobre la madre, pero Dios ha diseñado que sea la madre la encargada de semejante responsabilidad de criar hijos piadosos. Quizás muchas veces vos has renegado, te has quejado de decir, ay, ¿por qué yo no puedo tal como un hombre estar parada en un púlpito de una iglesia predicando la palabra si yo tengo el don para hacerlo? Querida mujer, mamá que me estás escuchando, quiero decirte que mucho, mucho, mucho más importante que estar parada en un púlpito enseñándole quizás a miles de personas la palabra de Dios, mucho más importante es estar criando a tus 2, 3, 4, 5 o 6 hijos, no sé cuántos hijos Dios te ha dado. Mucha más trascendencia tiene en una vida la tarea de una madre. Mucha más, aunque sea quizás silenciosa, aunque nadie la vea el día de mañana. Vos no sabes a quién estás criando. Vos no sabes quién puede llegar a ser tu hijo. Quizás un pastor de una preciosa iglesia, pequeño o grande, no importa, pero un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios, esposa de un pastor, misionera o un misionero. Vos no sabes a quién estás teniendo el privilegio de criar, del pecado a la piedad,
Nosotras somos las responsables. Y para revertir el daño que recayó sobre la mujer en la caída y cumplir su llamado, las mujeres necesitamos criar una simiente santa. Por eso Pablo dice, si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Esa tiene que ser la meta de la crianza de mis hijos. En amor, en fe, santificación y modestia. Déjame que lo resuma todo en una sola palabra, Eusebia. Piedad. Nuestra meta en la tierra es criar hijos piadosos. Quizás pienses como muchas veces hemos pensado o piensan algunas mujeres. Mirá, han pasado los años y lo único que hice fue criar a mis hijos, no me realicé en lo profesional, relegué, dejé de lado mi carrera y hoy mis hijos son grandes. Bueno, habrá llegado el momento de realizarte en tu carrera y de poder tener en la iglesia un montón de ministerios que antes no podías por priorizar a tus hijos. Quiero decirte una cosa, si estás criando hijos, estás haciendo lo más importante. Porque hoy, lamentablemente, en la sociedad, a la ama de casa se la mira con desprecio. Porque claro, la mujer que no se realiza profesionalmente en cualquiera de las carreras que hoy podemos estudiar, que aclaro, está bien que lo hagamos, pero cuando tenemos los hijos, ellos son y deben ser nuestra prioridad. Porque Dios así lo diseñó. No es un capricho del apóstol Pablo, no es un capricho de los pastores de la iglesia. Dios ha diseñado que la mujer sea la responsable de criar hijos piadosos. Lo maravilloso de que el dolor del alumbramiento, como dice Génesis capítulo 3, versículo 16, con dolor darás a luz tu hijo. El dolor del alumbramiento fue el castigo por el pecado, pero el gozo y el privilegio de educar a los hijos libra a las mujeres del estigma de ese pecado. Por eso yo elaboré un eslogan y quiero terminar con este eslogan. Empezamos hablando de que las mujeres debemos tener una apariencia de piedad, vestirnos de piedad. Porque las mujeres tenemos que criar hijos piadosos. Por lo tanto, el eslogan con el que quiero cerrar esta tarde es madres piadosas criando hijos piadosos. Esta tiene que ser nuestra meta. Madres piadosas criando hijos piadosos. Hay una frase que mi suegro siempre solía repetir: la mano que mece la cuna, mece el mundo. Cada vez que estés haciéndole hacer la tarea a tus hijos, cada vez que estés bañando a tu niño, peinando